Ok, vamos de nuevo. Vamos a ver. Mm, Hola Becky. Hola Gil. Vamos a ver por qué no se puede unir Joss. Invitar. Hola amiga, amor. Hola Esteban. Ay, Jesus. Hola Marce. Ay, qué lindo. Vamos a ver, porque no sé por qué Joss no se puede unir. Ajá. Transmitir. Ok, creo que ahora sí. Mm. Cada vez más raro esto. Ya, ahora sí. Yay, hola, hola. Madre, todas las veces es un dramón esta vara del live. Es como, manda invitación, la quito y así. Pero bueno, ya estás aquí. Bienvenida, Joss. Gracias por venir. Qué emoción, Gracias por nuestro la episodio número invitación. 5. Y bueno, hoy Súper. vamos a hablar de el nomadismo como evolución para el alma. Entonces, bienvenida, Joss. Gracias por estar aquí. Joss es una amiga de Osa. Vos estás ahí, ¿cierto? Ahorita. Sí, sí, estoy en Ubita, bueno, por Playa Hermosa. Ujú. Y bueno, yo aquí es de la zona de Los Santos, entonces, pues tiene una formación en relaciones internacionales, pero después de eso se volcó al camino, igual que yo, ¿verdad? Entonces, es muy bonito también personas que tengan como estas dos visiones de la vida, ¿verdad? Un poco más en lo ordinario, en lo común y ya después que nos pasamos a este lado, ¿verdad? De la terapia, de lo holístico, de lo esotérico. Entonces también importante, Jos es terapeuta holística y de sonido. Bienvenida, contanos un poquito, Jos, en qué haces, cuál es tu proyecto y después ya empezamos a hablar un poco del tema que nos trae, que es el nomadismo. Súper, súper. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Meli. Gracias por este espacio tan hermoso para nosotras y para todas las personas alrededor. Siento que esto une temas tan importantes y tan nuevos que de una forma u otra como que nos impulsa a crecer, Ujú. a querer más y aceptar más. Bueno, yo me llamo Jocelyn Oviedo, soy terapeuta de sonido, también soy sanadora pránica y bueno, como me les decía, inicié en el mundo corporativo, relaciones internacionales, diplomacia, luego me pasé al mundo de tecnología, en donde ejercí como por 10 años, sino un poquito más, y ya luego tuve la oportunidad de renunciar a todo eso y enfocarme meramente en este espacio en donde ya podemos confiar y vivir de nuestras habilidades y nuestros dones en la terapia, acompañando a personas, sanando. Y ha sido un camino súper hermoso, tal vez no necesariamente súper fácil, ¿verdad? Porque todo es muy nuevo y es como de ver cómo y ver dónde, pero ha sido tan hermoso. Y bueno, ahora vivo cerca de Ubita, en Playa Hermosa, en Osa, y acá tengo mi estudio de terapia, en donde tengo todos los instrumentos, acá recibo a clientes y grupos pequeños y grupos grandes, en donde trabajamos con terapia de sonido principalmente y sanación pránica, para evolucionar y sanar temas muy específicos, ya sea en el área física de las personas, en el área espiritual o en el área emocional. Entonces, eh, siento que mis terapias tienen esta habilidad de enfocarse en distintos ámbitos de la vida y ha sido tan lindo acompañar a personas por todo este camino que sana a los demás, pero también es como un trabajo interno que logra hacer. Y bueno, súper hermoso. Y bueno, acá también muy agradecida de estar compartiendo el espacio de hoy, después de tantos años de nomadismo, Ujú. en un momento tal vez donde no era tan común, donde antes uno no se llamaba un nómada digital, uno era alguien que andaba como por ahí preguntando a dónde había un
café que tuviera wifi o si el restaurante me dejaba comprar comida, pero me daba la esquinita por allá para tener una llamada. Entonces, bueno, creo que eso también nos une hoy, va a ser muy gracioso. Sí, qué rico que estés ahí en el mar porque hasta se escucha. Y, y sí, definitivamente, bueno, y Dios y yo somos muy amigas y la cosita es que tuvimos que delimitar el tema, porque si no podíamos hablar de todo por siempre. Entonces, este momento de mi vida en el que yo estoy como nómada, entonces ahí fue donde decimos, bueno, hablemos de esto, ¿verdad? Porque también es algo que a mucha gente le interesa. Bueno, yo no sé a vos, pero a mí la gente me escribe cómo logras tener este estilo de vida, cómo lo sostenés, en cómo se ejecuta esto en el día a día, ¿verdad? Porque hay como cierta incertidumbre que desde nuestra sociedad es muy difícil de manejar, que es el no tener un hogar, ¿verdad? No tener como ese shelter, como esa coraza donde estar. Y bueno, y que más bien lo que hemos hablado es que se evoluciona, que sea una misma, ¿verdad? Pero contanos un poco dónde empieza esta necesidad tuya de moverte, como en qué año fue, cómo se empezó, cuál fue ese punto de inflexión que te hizo tomar la decisión de simplemente pues dejar todo y empezar a moverte. Contanos un poquito de eso. Claro, creo que este viaje en el nomadismo inició como en el 2014, en el 2015. Justo me había recién graduado de la universidad y estaba con la oportunidad de, bueno, quería trabajar en línea porque yo vivía en San José, quería irme para la playa, quería irme para otra playa, que el Caribe, que el Pacífico. Y ahí empecé a cultivar mucho. En ese entonces yo era profesora de inglés. Entonces de repente me gradué de la universidad, pude pasar la mayoría de mis clientes a sesiones en línea y me abrió el mundo. En ese entonces también tenía una pareja que trabajaba en línea también y fue como que, ok, perfecto, los astros se alinearon eh, y mucho inició como el deseo de conocer países, de que ya me sentía como con mucho deseo de conocer y de salir y yo nunca me creí la historia de que todo era súper peligroso, digamos. Mi Ujú, familia, mis amigos, siempre había personas que era como que, ay, qué chido, pero qué peligroso, cuidado. Eso como que no existía en mi mente. Entraba por un ujú, oído, salía en el otro. Y se convirtió como en un deseo muy hermoso de querer conocer países, en ese entonces surfear, y de tener la habilidad de que, bueno, aún podía ganar dinero, a veces poco, a veces mucho, pero en la computadora. Entonces, mientras que tuviera una buena computadora, me la jugaba. Y creo que por ahí fue que inició este como deseo de que, bueno, lo logré un mes, lo logré 2 meses y de repente volví a Costa Rica, vi a mi familia, a mis amigos y de nuevo me iba. Entonces, como que poco a poco se fue creando este hábito de que, hey, lo estoy logrando, no necesito quedarme acá. Y bueno, el resto es historia. ¿Y qué sentís vos tal vez que fueron los miedos, si hubieran miedos al iniciar, ¿verdad? Porque creo que es algo que no nos educaron para hacer y que es como ciertamente algo disruptivo, ¿verdad? Y que tiene sus complicaciones. Entonces, si nos querés contar como cuáles eran como esos peros, esos contras, esas cosas que tal vez al principio se te presentaron y después simplemente decidiste dar el paso, ¿verdad? Creo que los mayores miedos se creaban como en el momento, cuando llegaba a un país y de repente ya sentía como que, ay, ya me siento cansada o quiero buscar hacer algo y sentía como que, pero no tengo a quién preguntarle, no sé a dónde ir que sea el lugar seguro o que Ujú, sea como el día de salida o en realidad siento que a mí, para mí los miedos iniciaban cuando yo ya llegaba a un país o a alguna ciudad y quería salir, quería aprender, quería socializar y de repente ya como que en ese momento es que yo profundizaba y pero no conozco a nadie. Entonces ujú, para mí siempre los miedos eran como que no sobreconfiar, no contar mi historia, no contar que estaba ahí sola. Y como ujú, que esa temática, a mí, digamos, me gustaba mucho salir a conocer y no me molestaba estar sola. Era más como el momento de acercarme a las personas
que mi mente empezaba como con un miedo ahí un poco loco que ya luego aprendí a manejar y era como más en el tema de personas, como sobreconfiar o dar mucha información y si algo me pasaba y alguien se daba cuenta que yo estaba ahí sola. Entonces, Ujú, creo que eso cada vez salía más salía, entre más países conocía y me topaba nuevamente con ese miedo hasta que fue un momento como que, bueno, ya estoy aquí. Si algo va a ujú. pasar y si no, no. Y ya como que ya lo soltaba. Pero me costó un tiempo, creo que me costó como varios viajes como de soltar ese miedo, de decir, la gente no está ahí como para joderlo a uno, que era como lo que, digamos, a mí desde pequeñita mi abuela me decía, tenga cuidado, que Dios la acompañe, que es que le puede pasar lo que sea en la esquina de la cuadra. Y fue como reprogramar eso, porque ya luego me Ujú. di cuenta que eso no era la idea que tenía que repetirse siempre. Y creo que eso fue como eso fue el miedo con el que más luché por más tiempo, hasta que me di cuenta que la gente está ahí y cree y escucha lo que uno diga. Entonces es mucho en el ride de lo que usted comparte y ya, o sea, no, los miedos son programaciones. Entonces me di Total, cuenta que era total. mucho mi programación más que un miedo. O sea, el miedo no estaba ahí, era mi programación. Entonces yo creo que eso fue una de las cosas más importantes que aprendí a trabajar, porque entonces no iba a no viajar. Mi opción era no viajar, devolverme a la casa o encontrar la forma de estabilizarme. Ujú. Sí, esa estabilidad emocional. Yo lo comparto mucho, ¿sabes? Cuando yo empecé también una época que estuve 6 meses en el sudeste asiático viajando y en ese momento ocurrieron unos homicidios de mujeres que andaban viajando, entonces fue como una avalancha de personas como proyectando sus miedos en mí, ¿verdad? Como no puedo andar sola, no, nada, nada, nada. Y yo me acuerdo que como por una semana no quería salir de la habitación, tenía como mucho miedo, ¿verdad? Y ya lo mismo, ¿verdad? Ya entender que cuando uno ya está fuera, uno va a eso, uno va a conectar y va también a salir de ese sistema de apoyo, ¿verdad? Que yo creo que es como un poco lo que a uno le preocupa ya cuando está fuera, ¿verdad? Como que uno no tiene a quién llamar si algo pasa. Típico. Exacto, no. Bueno, en mi caso yo estaba en Asia, entonces era el idioma, era una barrera fuertísima, digamos, en Birmania ni hablar, porque todavía en Tailandia la gente habla más inglés, pero en Birmania, por ejemplo, en ese momento, ¿qué fue hace eso? Como 8 años, 9 años, ni me acuerdo hace cuánto fue, ¿sabes? 9 años, fue en el 2017, sí. Y yo me acuerdo que la barrera del lenguaje era súper importante, ¿verdad? Entonces, como sí, yo lo comparto, ¿verdad? Como esa incomodidad que uno no sabe ni dónde viene, pero ya cuando está ahí afuera y está viviendo las experiencias y demás, es claro, todas son programaciones mentales, todos son miedos, ¿verdad? Y entonces aquí voy como al otro que te quería preguntar, como, ¿qué sentís vos que tal vez fueron como esas habilidades integradas? O, por ejemplo, esto que me estás diciendo, ¿verdad? Aprendí a desprogramar el miedo. ¿Qué otras cosas sentís que de tanto viajar, ¿verdad? De ser nómada, se convirtieron parte de tu kit de herramientas personales? Ujú, como aprendizajes y demás. Creo que algo muy hermoso, que es tal vez una de las razones por las que le recomiendo a toda persona, hombre o mujer, de cualquier edad, apenas que sea mayor de edad, es que, digamos, usted salir y estar solo en algún lugar, Apenas sea mayor de edad, dice. Qué risa. sí, sí, o Pero sea, o sí, sí, gente sí, aún total, menor, total. pero apenas se pueda, apenas uno se pueda como tirar a la calle y sentir Ujú, esta y ponerse en este lugar en donde usted va y simplemente está en un café y se sienta solo, sin el celular, sin estar pegado al celular y distraerse, y se está tomando su cafecito, su té, y como que estar ahí, o sea, físicamente, sostenerse solo, con un montón de gente desconocida a la par, para mí hacer eso repetitivamente creó una confianza súper hermosa, que yo siento que yo antes de eso no tenía. Estaba muy acostumbrada siempre a salir con una amiga, con un amigo, con alguien que yo sabía que, bueno, la hora va a llegar, o ahí me veía con alguien. Eso crea una confianza tan particular que ahora yo ujú, siento que yo camino
y vivo mi vida como con esa confianza de que estoy bien. O sea, si no Ujú, tengo a alguien en la par que conozco, todo bien. O sea, como que mi ujú. mente no va hacia un negativo porque no tengo a alguien que conozco. Mi mente como que lo deja hacer y siento que Ujú. eso es algo muy hermoso y muy importante porque nos quita como la dependencia y también crea algo tan hermoso que es que yo me sostengo. Yo estoy bien y yo me sostengo. Y eso es súper importante para Qué lindo, adultos, o sea, sí, demasiado. Esa independencia que es una decisión, ¿verdad? Que no es como, o sea, el permitirse a una ir y explorar por una misma, ver quién es una fuera de su familia, quién es una fuera de sus amigos, quién es una fuera de su trabajo regular o lo que sea, ¿verdad? Yo por un exacto. tiempo también hacía esto, digamos, de viajar, aun cuando tenía mi trabajo como abogada, ¿verdad? Me acuerdo una vez que me fui a Colombia y me fui como un mes y anduve mochileando, ¿verdad? Y claro, eso es un súper entrenamiento, ¿verdad? De saber que una puede pasarla bien, una puede estar segura, una puede expandirse, ¿verdad? Tener conversaciones expansivas, hacer vínculos nuevos, ¿verdad? Desde esa independencia, ¿verdad? Y claro, sí, yo pienso lo mismo, yo pienso, y de hecho es una costumbre que tienen muchas personas en países tal vez con más recursos, ¿verdad? Que cuando terminan el colegio y van a empezar la universidad, o en ese between, ¿verdad? Como que los papás les dan plata para que se vaya a viajar. En Israel también hacen eso muy comúnmente, que les dan un dinero después de hacer el servicio militar y se van las personas. Entonces son personas que en sus veintes, que era mucho lo que yo me topaba, que también te quería contar, preguntar un poco de eso, cómo fue la comunidad, las personas que te encontraste en el camino. En mi caso, eran, ¿verdad? Personas como muy jóvenes, con esta hambre de ver el mundo, de conocer otras personas, de hacer nuevos contactos. Entonces es como muy bonito porque son personas que están iniciando su vida. Bueno, yo también estaba en mis veintes en ese momento. Entonces uno está en una etapa donde uno realmente que tanto se expanda el mundo le permite seguir caminando desde esa conciencia, desde esa expansión. El choque cultural es una de las cosas que yo creo que aportan más, ¿verdad?, al desarrollo de una como persona, de su personalidad y todo lo demás. Entonces, contame un poco qué tipo de gente te encontrabas, qué te gustó de este tipo de comunidad. Bueno, me encontraba de todo. Creo que algo súper chiva es que encontraba gente muy como out of the box. Gente que tal vez era muy similar a uno en sus pensamientos, en sus intereses, pero de ese país, de México, de Estados, de España, como que gente que era muy abierta a recibir ideologías o personas del extranjero. Eso me encantaba porque a mí me encanta la diversidad, a mí me encanta sentir que estoy con personas súper distintas, o sea, no necesariamente ocupamos pensar lo mismo, pero me encanta como llenarme de esa energía. Ujú, Me encantaba tanto conocer a gente local, gente que tal vez nunca había salido de esa esquinita, de ese pueblito, y tenían preguntas y me volvían a ver así como que, ¿y esta cosa qué es? Eso ujú. como que más bien me gustaba, ¿sabes? Porque era como que, ok, ellos abren los ojos a un nuevo mundo y yo abro los ojos a un nuevo mundo, y era como muy simbiótico. Claro, qué lindo. También ya luego, al pasar los años, cuando lo seguí haciendo y ya se empezó a hacer como un poquito más común, me encantaba porque conocía gente súper similar a mí, que trabajaba, que teníamos cierto tipo de horario, porque ahí luego al pasar los años cambiaba de trabajo. Entonces eran personas que balanceábamos como las mismas cosas, que bueno, durante el día estamos trabajando, buscamos surfear súper temprano o en todos los atardeceres, buscábamos salir, pero algo relativamente tranqui, no era ir a volvernos locos o ir a un lugar súper lejano. Como que cada vez que viajaba sentía que aprendía y que de repente tenía esta habilidad de atraer y conectar con personas cada vez un poquito más similares, que Ujú. creo que es algo súper hermoso y que la gente como que no considera que eso puede pasar. O sea, yo no pensaba que eso podía pasar. Al inicio sí, a veces uno se topaba gente muy distinta y tal vez conectaba un poquito a conectar, pero siempre hay forma de conectar. Pero al pasar los años y entre más lo hacía, como que más uno atrae gente como en un red muy similar.
Y eso Sí, para como mí una fue ley de súper curioso. atracción. Sí, y sabes, ahora que me recuerdo, ¿verdad? Porque yo también me topaba con gente, no sé, una mamá con una hija, o alguien que se había divorciado, entonces se puso a viajar, o alguien que había tenido, ¿verdad? Como un quiebre, ¿verdad? Y yo siento que muchas de las personas que están viajando así, digamos, como nómadas, que tal vez no hay rumbo, y eso creo que tal vez puede ser como un poco la próxima pregunta, como el ritmo de vida, ¿verdad? Que es totalmente diferente, ¿verdad? Pero lo que sí te quería contar y lo que sí vi, ¿verdad? Es que no importa que la persona estuviese en una crisis, buscando sus raíces o lo que fuese, es como siempre había un común denominador, ¿verdad? Que era que estaban un poco buscándose a sí mismos y a sí mismas, ¿verdad? Como que el nomadismo te permite, digamos, extraerte de una burbuja, ¿verdad? Para más bien estar afuera en esa vulnerabilidad, ¿verdad? Que te permite ir más adentro cada vez, ¿verdad? Y también este tema del ritmo de vida que creo que es muy interesante porque no tenés un punto hacia dónde ir, ¿verdad? Tenés como flexibilidad, tenés la oportunidad de decir, bueno, aquí venía una semana, pero me quedé 2 meses, ¿verdad? Conecté súper lindo, me encantó el lugar, me enamoré, me quedé, ¿verdad? O que tal vez tenías en tus planes ir a cierta ubicación posteriormente, pero conociste a alguien y te planteó un plan ahí súper chiva y lo tomaste, ¿verdad? Entonces, como esa flexibilidad como ritmo de vida, ¿verdad? ¿Qué otras cositas aparte de eso crees vos que se incorporan a este ritmo de vida? Qué rico eso, porque para mí eso era como libertad plena. Que yo Ujú, decía, si me iba, me quedaba, y a veces estaba así como en el punto de que tenía que tomar la decisión. Y qué rico esa libertad de simplemente decir, bueno, me quiero quedar, me quedo. O bueno, no, sabe que no me gustó, me voy. Como que qué rico tener esa posibilidad como de gobernarse físicamente. O ujú. sea, para mí eso fue como de las cosas que más me encantó, porque entonces uno crea como mucha ligereza. De las cosas también que aprendí, que creo que hablábamos una vez, y era de vivir con tan pocas cosas. O sea, Ujú. de tal vez no tener todas las cosas que quiero para decorar el cuarto o la casa. O sea, no, 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 entre menos cosas mejor, porque había que andar jalando esa maleta por aeropuertos, por trenes. Y para mí eso fue algo súper lindo que creo que Uy, hasta en me cierto diga. punto, sí, es un proceso largo, porque entonces, claro, o sea, los primeros meses, el primer año, siempre andaba jalando cosas que yo nunca utilizaba, que llegaba un momento y yo no, eso de fijo lo voy a ocupar y lo dejaba. Y luego cuando me da cuenta, yo llevo 2 meses de no tocar esa cosa. O sea, ¿qué estoy Ujú. haciendo? Entonces eso fue como, fue un poco complejo para mí, porque siempre era no, pero lo voy a ocupar en algún momento y mejor lo tengo. Y luego se volvió como que, ay no, como que soltar, wow, soltar Qué físicamente, rico, me sí. aprendió a soltar energéticamente, aún me sigue enseñando a soltar emocionalmente, y wow. Sí, es un ejercicio de soltar a otro nivel, ¿verdad? O sea, es como te despedís de tu comodidad, te despedís de tu círculo, te despedís de todo lo que conoces, te despedís de la comodidad de las cosas, ¿verdad? Entras en un minimalismo, ¿verdad? Y lo que hablamos de la toma de decisiones es determinante, claro, en pro de la soberanía, en pro de la libertad, en pro de la expansión y también de conectar con la propia intuición, ¿verdad? Porque cuando uno tiene que tomar decisiones, es como, ok, compro este vuelo o no, esta persona que me está ofreciendo esta oportunidad, es como ya, la tomo o no la tomo, ¿verdad? Entonces es como esa soberanía en la toma de decisiones, esa intuición que nos dice, bueno, no quédese, o más bien como, sí, sí, corra, hágalo ya, tómela de una, ¿verdad? Qué, qué importante, ¿verdad? Y qué conectado con todo esto que decimos, ¿verdad? De la creación de una nueva identidad, porque yo creo que nadie que anda nómada vuelve a su identidad vieja, ¿verdad? Sino que es como una evolución.
Es como somos esta persona, tomamos la decisión de ser nómadas, vamos, nos enfrentamos con la vida, con la toma de decisiones, con el soltar, con el transformar, con el conectar con nuevos lugares, con el expandir nuestra mente, nuestra conciencia. Y es como ya eso, aunque volvamos a una vida, digamos, ¿cómo se dice el contrario de nómada? Una vida estable, ¿cómo se dice eso? Es que no sé si es como una vida sedentaria, Sedentaria, ajá. Pero sedentaria tal vez. sedentaria suena como que uno no camina ni hace Sí, ejercicio, sí, pero por bueno. eso, o sea, lo ofrezco, pero no sé si es la palabra correcta. Bueno, sí, una Pero vida es que, estable. como vos decías, uno Ujú, no se imagina por las cosas de las que uno pasa y tal vez son como micro situaciones, pero exacto. estas micro situaciones se acumulan todos los días o todos los fines de semana o cada vez que uno pasa de un lugar a otro y eso lo cambia a uno, lo cambia desde la raíz plenamente. Sí, yo siento que es como que, bueno, en mi caso, en este tiempo que he estado nómada, yo me he dado cuenta que es como abrir y cerrar un ciclo de forma más consciente y un poco mucho más apresurada, ¿verdad? Porque normalmente uno está en una casa meses, años y aquí es como, ok, llego a un espacio, lo habito, conozco el lugar, conozco la gente, absorbo, ¿verdad? Y observo e integro la enseñanza que tiene este lugar para mí, cierro ciclo, voy jalando de nuevo, ¿verdad? Entonces, como todo el tiempo abriendo y cerrando ciclos que obviamente no pasan desapercibidos en el desarrollo del ser, porque, claro, y eso es lo que también te quería preguntar a continuación, como cuáles han sido esos momentos determinantes, esas microdecisiones, esos momentos en que vos sentís que te han hecho como un salto, tal vez un salto significativo, un salto cuántico en el desarrollo de tu espíritu. Esos momentos en estos 6 años pueden ser varios también que vos identificás como, claro, este momento me cambió la vida, ¿verdad? Y era necesario para mi desarrollo personal. Sí, bueno, siento que tuve varios momentos de esos. Creo que Ujú. de los que más me marcaron fueron ciertos momentos de estos en México. Uno de las últimas rondas en las que estoy viviendo en la Ciudad de México, me enfermé y fue como, ya me había enfermado en varias ocasiones. En la costa oeste de México me dio dengue, Mm. súper fuerte, terminé internada varios días. Por dicha, en ese momento estaba con una expareja, entonces, bueno, me pudo acompañar y guiar en un momento sumamente complicado, pero aún así, digamos, en ningún momento pasó por mi mente me devuelvo a casa. Como que yo Ujú. nunca ni me di, ni quería la opción de que suelto todo y me devuelvo a casa, como que no me hacía falta. Pero de tanto viajar por tantos años y nunca ni querer esa opción, para mí fue un momento muy interesante cuando aprendí de las cosas que valoraba y que en ese momento fue como algo existencial, que me di cuenta que lo que valoraba era como aire puro, aire limpio, agua limpia, vegetales, la variedad de vegetales y frutas. Y hubo un momento en donde me enfermé, como que me costaba mucho tener acceso a todo eso y fue la primera vez que yo dije, ah, bueno, ok, no tengo que solamente como adaptarme y aceptar, muévase, pero muévase usted estando enferma y un poco débil. Y para mí eso fue como, wow, esa experiencia me enseñó muchísimo como de que, o sea, qué tan fuerte tiene que ser uno y no fuerte como simplemente físicamente, sino fuerte de que tome una decisión por usted misma. Y una decisión que, claro, cambie todos sus planes, cambia tal vez el plan financiero que usted tenía en ese momento. Fue, o sea, para mí, esa fue una de las situaciones más impactantes. Y fue eso, que me había enfermado y me obligó a tomar, me voy a mover un poquito porque siento que tengo el sol en la cara y ni se ve. Sí, dale, Mati. Para mí eso fue súper, súper interesante.